Sean todos bienvenidos. Saludo de paz y bien. Me presento, soy la hermana Angie Natalia González Moncayo, franciscana de María Inmaculada. Nos encontramos en el día de hoy para realizarles la invitación e introducción al curso de Jesucristo, el rostro de la redención. Es una formación para el anuncio y el seguimiento a Jesús, pues como él bien dice, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sean todos bienvenidos. Bueno, el objetivo que tendremos será formar íntegramente a catequistas y líderes religiosos, como son muchos de ustedes, en torno a la persona de Jesús y a su acción redentora, fortaleciendo su capacidad para anunciar el Evangelio con profundidad, fidelidad, compromiso y sobre todo testimonio de vida, que es como el fin último de este curso. Que este aporte teológico, cristológico, sea también fundamento para vivirlo en nuestra vida con las personas a quienes nos dirigimos. Bueno, algunos datos generales para quien esté interesado. La duración de este curso va a ser de 8 meses, su modalidad será presencial. Tendremos trabajos dirigidos, pero también mucho trabajo autónomo. El tiempo de cada sección nos encontraremos, Dios mediante, todos los sábados de 8 a 11 a.m., donde estas horas se repartirán entre el trabajo que será dirigido, la charla, luego un trabajo de oratoria y por último será su trabajo autónomo en esas 3 horas, para una carga total de 96 horas completas del curso. Este curso se llevará a cabo en 4 módulos. Los contenidos a desarrollar serán: en el módulo 1, la Cristología contemporánea; en el módulo 2, el seguimiento de Jesús; en el módulo 3, Jesús nos hace libres; y en el módulo 4 estaremos viendo la comunidad cristiana recuerda a Jesús. Como bien les decía, es muy importante, y lo que se quiere con este curso no es solo ofrecer contenido teológico y cristológico, sino también brindar herramientas pastorales para un discernimiento crítico en la misión catequética actual y también para sus propias vidas en este seguimiento a Jesús en camino de conversión. Para iniciar nuestro curso de Cristología, comenzaremos dando el primer paso hacia una revisión a la comprensión de Jesús como personaje histórico a la luz de la concepción teológica e historiográfica de los autores de los últimos 3 siglos. Los voy a invitar en este curso a que tengamos un encuentro con la literatura en torno a Jesús, comenzando por la primera búsqueda, aquella que inicia dentro de los ámbitos del romanticismo alemán. Pensemos en Reimarus, en las Das Deber Jesus, o pensemos también en aquellas acepciones de la concepción de este Jesús romántico escatológico hasta el descubrimiento no menos importante de la preponderancia del Evangelio de Marcos sobre los demás, y cómo el estudio teológico de los evangelios hizo pensar a esa primera generación de investigadores que el anuncio cristiano era invención de la Iglesia y no fruto de la predicación de Jesús. Luego pasaremos a una segunda etapa, o más bien a un paréntesis especial en esta búsqueda, que lo vamos a encontrar justo a mitad del siglo XX, con los estudios del recordado exégeta alemán Rudolf Bultmann, en algo que los autores han denominado el paréntesis del exegetismo. Para Bultmann, ferviente cristiano luterano, no era tan importante buscar los elementos de historicidad de Jesús. De hecho, para él, si el fiel discípulo de Heidegger, el misterio de Jesús histórico
es impenetrable. Y si es impenetrable, no es relevante para la comunidad cristiana. Veremos cómo es la influencia de Bultmann separó totalmente la historicidad de Jesús de la repercusión de su mensaje. Y comenzaremos a ver a partir de las teorías de ese gran exégeta alemán cómo en nuestro vocabulario cristológico comenzamos a hablar de una separación radical entre los términos que sin duda estoy segura que ustedes conocen: el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Después nos acercaremos a la tercera etapa de esta búsqueda, o mejor, a la segunda gran etapa, porque la de Bultmann es el gran paréntesis exegético. La segunda etapa es iniciada precisamente por los discípulos de Bultmann, en particular por Keschmann y aquellos discípulos alemanes que le siguieron. Ellos, en crítica a su maestro Bultmann, trataron de buscar y de explorar dentro de los evangelios aquellas tradiciones que pudieran aferrar a un Jesús histórico. Tenemos autores como Joaquín Jeremías, bastante interesado en la sixísima verba Jesús, es decir, en cuáles son las auténticas palabras de Jesús. Son estas que están detrás de las palabras literarias que nos llegan de los evangelios. Veremos también cómo en esta segunda búsqueda habrán autores que se sostendrán, por un lado, la alta plausibilidad de aceptación histórica de testimonio evangélico, y veremos, por otro lado, cómo otros cuestionarán esta autoridad histórica en la Biblia. Momento especial que nos va a abrir para la cuarta etapa, que viene a ser la tercera cuestión, o mejor, la tercera búsqueda de Jesús histórico. Una búsqueda que nos encontramos influenciados por autores como Sanders, como Meyer y otros, que nos invitan a hacer una revisión de vida histórica de Jesús desde el contexto judío natural del cristianismo del primer siglo. Autores apuntan precisamente a una concepción cristológica que partan de las ideas de la plausibilidad, de la continuidad y de la discontinuidad de los datos de los evangelios con aquellos propios del contexto del judaísmo del Segundo Templo, o también conocido como judaísmo del primer siglo. Después de hacer este gran recorrido histórico que aquí exponemos en muy pocas palabras, nos vamos a acercar a un descubrimiento más importante dentro de esta cristología contemporánea, que son los acercamientos cristológicos de contexto. Veremos cómo la teología dogmática tiene una palabra sobre Jesús. Teólogos como Karl Rahner, Hans Kinger, Junker Mollmann, von Balthasar o Sklevet nos presentarán la relación entre Jesús y el dogma. También veremos la teología de contexto latinoamericano, con autores como son Gustavo Gutiérrez, Leonardo Wolf o el mismo John Sobrino, que presentan una perspectiva hermenéutica de Jesús desde la visión de la liberación latinoamericana. Algo que vale la pena recordar: fue catalogada como por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe como una lectura marxista, una doctrina marxista del evento de Jesús. Veremos cómo esa teología de base, teología de los pobres, teología de la liberación, en sus distintos nombres y matices, ha tenido gran influencia en la cristología moderna. Y por último, nos acercaremos también a los mundos de Norteamérica, África y de Asia, y sobre todo algo que se ha encontrado en boga en los últimos 30 años, la cristología que parte de la relación del pluriculturalismo religioso. Autores como Heath, Raymond Panikar, Jan Tupok y otros, que exploran la idea del misterio religioso estrictamente relacionado con la figura de Jesús, la fe. Ellos preguntan: ¿será que el evento de Cristo, el ungido, el ser superior, el ser iluminado, es exclusivo al cristianismo? ¿O sencillamente este evento de Cristo ungido, iluminado, es sencillamente un corpus común a todas las religiones de la humanidad? Y por ende tendríamos que hablar de que Jesús fue un Cristo más dentro de todos los iluminados. Preguntas evocadoras, atrayentes, y por qué no decirlo, retadoras.
que nos van a permitir acercarnos y profundizar en las siguientes partes de nuestro curso que expondremos a continuación. Como segunda unidad, nos acercaremos a la categoría fundamental de la experiencia cristiana en cuanto al conocimiento de Jesús, una categoría que ha sido escrita en la cristología de los últimos tiempos como el estudio de la secuela Christi, es decir, del seguimiento de Jesús. Veremos cómo es de la reflexión bíblica, o mejor, teológica bíblica, el seguimiento de Jesús, la radicalidad de ese seguimiento y las características históricas que en un contexto rabínico inicial tuvo ese seguimiento. Marca en definitiva la identidad no solo de las primeras comunidades cristianas, sino también del cristianismo de a pie, que camina, que se encuentra en nuestra contemporaneidad, que camina hoy en nuestras casas. En ese sentido, vamos a explorar en esta segunda unidad todas las repercusiones y las acepciones del verbo aculiseo, que son los verbos utilizados en el contexto bíblico para hablar del seguimiento de Cristo, del verbo borevomai, que es el caminar. Y sabían ustedes que uno de los primeros nombres, de hecho se puede decir que el primer nombre que recibió la comunidad cristiana, la comunidad de los seguidores de Cristo, fue los seguidores del camino. Esto trae a colación muchas cosas importantes que valen la pena reflexionar desde una perspectiva histórico-crítica y, ¿por qué no?, también por una perspectiva narrativa que involucre la existencia de los cristianos en el hoy. Como tercera parte de nuestro curso nos vamos a acercar a la concepción soteriológica del misterio de Cristo. Soteriología, una palabra quizás suene un poco extraña para todos ustedes, pero que es fundamental para entender el efecto esencial de la persona de la presencia de Cristo en el mundo y en la vida de los creyentes. ¿Qué gana el hombre al creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador? Vamos a hacer un recorrido histórico partiendo de la concepción de Anselmo de Canterbury sobre la teoría de la sustitución. Pasaremos posteriormente a las críticas contemporáneas que se ha hecho en torno a la doctrina de la sustitución anseliana. En particular, nos vamos a detener en las dos grandes corrientes que durante la teología de finales del siglo XX abordaron este tema. Por un lado, la famosa concepción soteriológica de la representación. Veremos al respecto teólogos como von Balthasar, Ratzinger, que entre otras cosas invitan a una reflexión un poco más acentuada buscando en las concepciones bíblico-teológicas, en los padres de la Iglesia, en los estudios de la teología bíblica, cuáles son los efectos que tuvo para los primeros cristianos el encuentro con Jesús. La segunda gran corriente, la famosa teología de la solidaridad, con representantes muy famosos de la teología contemporánea como Hans Kane, quien sostiene que uno de los efectos fundamentales del acto redentor de Cristo consiste en la solidaridad que tuvo con todos los seres humanos. ¿Quién tiene la razón? ¿Será que el Señor vino a sustituirnos delante del Señor llevando nuestros pecados al Padre? O, como dicen los sostenedores de la teología de la solidaridad, ¿será que sencillamente Jesús vino a ayudarnos a convertirse en un ejemplo para nosotros? Esas dos teorías luego vendrán estudiadas a partir de perspectivas nuevas al respecto, que se han tocado con relación al mismo tema. Pensemos en teólogos como Ficker, que nos habla de la idea de la salvación como libertad integral, o tal vez en teólogos como Berchet, que considera que el fundamento de la soteriología se encuentra en la comunidad
Y no podemos hacer un estudio de Cristología desde la perspectiva de la teología contemporánea sin estudiar a profundidad la relación entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Titulamos a la última unidad La comunidad cristiana recuerda a Jesús. Veremos cómo el efecto del recuerdo de Jesús trae no solamente vida y presencia a las distintas manifestaciones cristianas en el mundo, sino que en concreto veremos cómo este recuerdo se convierte en scarón, es decir, en términos litúrgicos específicos para que ese Señor recordado y resucitado y pascual se haga presente en las celebraciones mismas del misterio cristiano. Los invitamos a ver perspectivas nuevas como la perspectiva del famoso escriturista escocés James Dunn, quien sostiene la necesidad de comprender el misterio de Jesús desde el recuerdo apostólico y comprender cómo ese recuerdo apostólico de Jesús parte de la experiencia carismática original. También veremos los efectos litúrgicos en los ámbitos de las tradiciones católicas y no católicas, el recuerdo mismo de Jesús. ¿Por qué los cristianos católicos decimos y afirmamos que estamos frente a los pies del Gólgota cuando estamos en la Eucaristía? ¿Por qué nuestros hermanos luteranos o nuestros hermanos calvinistas consideran que quizá ese recuerdo es sencillamente un aliciente simbólico que sirve para alimentar el camino a las comunidades? Veremos cómo la teología de la liturgia, veremos cómo las teologías de la liturgia en el mundo cristiano confluyen en una sola realidad. Todas traen a colación y traen al presente el misterio de Cristo recordado, un Cristo recordado que aviva la fe y la comunidad y que la mueve sin lugar a dudas a transformar el mundo. Las estrategias didácticas que implementaremos a lo largo del curso serán las clases participativas y los talleres, la lectura guiada y estudios bíblicos, la parte para mí más importante, la oración y la lectio divina que se hará personal y comunitariamente, y las actividades comunitarias. Bueno, la metodología de evaluación que vamos a tener para un 100% de nuestro curso será la participación y compromiso, las reflexiones personales por módulo, el trabajo final catequético y la evaluación continua en clase. Ahí podemos ver los porcentajes para tener un 100% de nuestro curso. Para ello vamos a tener en cuenta también el cuaderno de reflexión individual, el cual le estaremos entregando mensualmente para ir haciendo ese seguimiento continuo de discernimiento, de seguimiento a Jesús, de encuentro con Jesús, para que nuestra vida vaya acorde a lo que estamos estudiando. También tendremos exposiciones y trabajos grupales y un ensayo final, un ensayo donde daremos respuesta a quién es Jesús para mí y para mi comunidad hoy. Más que un ensayo, más que una entrega, va a ser como un resultado del recorrido que hemos desarrollado en este curso. También, pues por último, tendremos una autoevaluación breve para ver cómo ha sido nuestro proceso a lo largo del curso. Bueno, la metodología de evaluación que vamos a tener para un bueno, ¿qué esperamos? Esperamos tener catequistas y líderes capaces de anunciar a Jesús con profundidad teológica, testimonio personal y sensibilidad pastoral en sus comunidades. Esta parte pues es lo más importante, que seamos testigos, testimonios vivientes de que Jesús vive, de que sigue actual el día de hoy y que nuestros catequizandos, al público en que nos dirigimos cada uno, lo vea también vivenciado en nuestra propia vida. Agradecerles, los esperamos para iniciar este curso. Dios los bendiga. Paz y bien.